concluir lo que habíamos empezado la semana pasada, ¿no? Nos quedamos aquí y vamos a hablar sobre carcinogénesis, ¿sí? Vamos a ver cómo, de qué manera se desarrolla una neoplasia maligna. A eso se denomina carcinogénesis. La generación, la formación, el desarrollo y las manifestaciones clínicas de un cáncer. La carcinogénesis es todo un proceso, ¿no? de pasos de tipo moleculares, mecanismos moleculares, mecanismos de tipo genéticos, sobre todo porque hay una modificación genética del genotipo y que este genotipo modificado se va a expresar, ¿no? Y la expresión del genotipo, ustedes ya saben, se denomina el fenotipo. O sea, el fenotipo vendría a ser las características clínicas de la neoplasia maligna. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la base fundamental del desarrollo del cáncer se encuentra en los cambios a nivel genético. Vamos a ver ahora que todos los factores etiológicos que actúan sobre la célula con transformación neoplásica lo van a hacer específicamente produciendo mutaciones genéticas, ¿no? Cambios genéticos, ¿no? Alteraciones en el genotipo. Entonces, cuando hay una alteración genotípica, eso se va a expresar y se va a expresar mediante signos y síntomas. Esos signos y síntomas, lo que corresponde a el fenotipo. ¿Ok? Esa es la carcinogénesis. La carcinogénesis es todo un proceso molecular, genético, que además esta se va a expresar a través de signos y síntomas, ¿no? Eso es lo que vamos a nosotros hoy desarrollar. Cuando hablamos de la carcinogénesis, tenemos que recordar un poco los conceptos de cómo se genera y cómo se desarrolla, un proceso cancerígeno. Y cuando hablamos nosotros de cáncer, el cáncer o las neoplasias en general son enfermedades de carácter o de etiología multifactorial. Son múltiples factores que generan estos cambios a nivel genotípico. O sea, no hay una sola causa, sino son múltiples factores. Y estos múltiples factores son desde genéticos hasta ambientales. O sea, en el desarrollo del cáncer hay una relación del individuo, de la célula, del tejido, del órgano, con el medio ambiente. Y hay muchos factores que interactúan inclusive para el desarrollo del cáncer. O sea, los factores etiológicos pueden entre ellos hacer sumatoria en el cambio genotípico, ¿no? O sea, en la mutación. Entonces es una enfermedad en la cual nosotros debemos de conocer, ¿no? La relación o la interacción entre, primero, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos y en general, ¿no? La interacción de cómo se desarrolla o cómo se genera o cómo está la homeostasis en primer lugar y cómo esa homeostasis genética es cambiada, es modificada por el proceso carcinogénico. Un ratito mientras ahora me acuerdo. Bien, entonces, como les decía, ¿no? En la etiología y en el desarrollo del cáncer, pues interactúan factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Pero nosotros tenemos que quedarnos, internalizando de que la etiología del cáncer es una etiología multifactorial. Por ejemplo, ¿no? Inclusive se menciona de que el factor hereditario, o sea, hereditario, el cáncer no es hereditario. O sea, una enfermedad puede ser genética, pero no hereditaria. ¿Ok? Pero todas las enfermedades hereditarias sí son genéticas. Ustedes saben eso, ya desarrollamos anteriormente. Pero inclusive se dice que el cáncer tiene una connotación hereditaria. Pero no se hereda el cáncer como tal, ¿no? Lo que se hereda es la predisposición al riesgo. Por ejemplo, si una persona tiene, por ejemplo, un familiar, un abuelo o
o un tío o una tía que haya muerto, por ejemplo, con cáncer de mama, o que esté afectado con cáncer de mama, entonces esa persona tiene mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama que otra persona que no tiene familiar con cáncer de mama. No es que de todas maneras va a desarrollar la enfermedad, no, sino tiene mayor riesgo, mayor predisposición. Ahora, el hecho de que uno en su familia no tenga ninguna experiencia de una neoplasia maligna, de un cáncer, tampoco quiere decir que esté exenta de desarrollar cáncer, ¿no? El riesgo es menor, en el otro el riesgo es mayor. Entonces también tiene una composición hereditaria. Entonces el cáncer no es, o sea, no vayan a pensar de que, por ejemplo, un individuo que tiene cáncer de próstata va a tener un hijo y ese hijo va a tener cáncer de próstata. No. Pero ese hijo sí va a tener un alto riesgo a desarrollar cáncer de próstata. ¿Correcto? Pues hay una connotación del tipo hereditaria del riesgo, ¿no? De la predisposición. No es hereditaria. Entonces, por eso es de que esta enfermedad es una enfermedad pues, multicausal, multifactorial. Hay muchos factores que interactúan, ¿no? Desde los genéticos y los ambientales, ¿no? Físicos, químicos, térmicos, etcétera, que ahora vamos a ir poco a poco desarrollando, ¿no? Pero hay algo importante, ¿no? En el desarrollo del cáncer. En el desarrollo del cáncer, todos esos factores, ¿no es cierto? Inclusive estamos hablando de la herencia como factor de riesgo, como factor predisponente. Todos ellos, todos, van a actuar produciendo daño genético, mutación. O sea, todos los factores genéticos, hereditarios, los factores ambientales, los factores adquiridos, ¿no? Todos esos, cuando interactúan y van a generar el cáncer, todos ellos actúan sobre el material genético. O sea, para generar el cáncer, quien va a dañarse en la célula son los genes. Va a haber un cambio mutacional. Y ese cambio mutacional genético, ¿no es cierto?, se va a expresar, ya hemos dicho, ¿no? Se va a expresar ¿cómo? Se va a expresar a través de signos y síntomas de la enfermedad, que vendría a ser la característica fenotípica. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con cáncer, ¿qué vamos a pensar? De que lo que ha ocurrido es un daño genético, una mutación genética. Entonces ya ustedes estarán imaginando, o sea, si una célula, ¿no es cierto?, una célula ha sufrido daño mutagénico, genético, quiere decir de que como esa célula, ya hemos visto, la neoplasia, ¿qué cosa es? Neoformación, proliferación indiscriminada, ¿no es cierto?, ilimitada, ¿no? Sigue proliferando. Entonces, las células hijas de esa célula mutada, también lógicamente seguirá con el daño genético, ¿cierto? Y es más, los clones que a cada momento se van a ir dando pueden sufrir además una sumatoria de daño genético. O sea, ¿qué quiere decir? Por decir, una célula sufrió daño genético, ya se transformó en célula neoplásica, se divide en dos células hijas. Esas dos células hijas van a recibir por herencia el daño genético, ¿ok? Pero esas dos células hijas también pueden estar expuestas a otros factores ambientales. Y esos factores ambientales pueden provocar más daño genético. Y ese daño genético mutacional va a ser de igual manera heredado de generación en generación. Y así cada generación puede sufrir nuevo daño genético. O sea, el daño va a ser exponencial, se va a multiplicar. Por eso que el cáncer mata, ¿no? El cáncer es irreversible, ¿no? Ya hemos visto anteriormente. Totalmente irreversible. Entonces, cuando hablamos nosotros de que los factores actúan a nivel genético, es prácticamente irreversible. Además, habíamos dicho, y ahora vamos a ver, de que se generan mecanismos inmunitarios de defensa. Claro, toda célula dañada, cuando en nuestro organismo se daña o recibe una noxa, una célula, siempre se genera una reacción, ¿no?, de protección, una reacción defensiva, por naturaleza, ¿no? Hay muchos fenómenos defensivos que se activan. Claro, también cuando se daña el ADN, vamos a ver de que se genera un mecanismo defensivo, un mecanismo reparativo de ese daño del ADN, ¿no? Pero ese mecanismo reparativo a veces no es suficiente. A veces no se puede reparar ese daño, se hace irreversible. Y entonces ese daño se mantiene, ¿no?, infinitamente. Claro, de todas maneras siempre hay una reacción defensiva, ya ustedes saben, ¿no? La inflamación, por ejemplo, es
una primera línea de defensa, llamémosle así, ¿no? Porque se activan mecanismos moleculares, celulares, etcétera, de defensa. Siempre el tejido vascularizado tiene una reacción defensiva, ¿no? Inflamatoria. Además, el sistema inmunológico está presente. Recuerden ustedes que hay varios niveles inmunológicos, ¿no? Pero que muchos son inespecíficos y otros son específicos. Pero aún siendo así específicos, esta transformación genética es prácticamente irreversible e irreparable, ¿no? O sea, el daño es prácticamente irreparable. Por eso cuando se genera el cáncer indefectiblemente termina en la muerte, ¿no? En la muerte celular y por lo tanto en la muerte del tejido, del órgano y del individuo. Bueno, entonces hay genes que están implicados, ¿no?, en esta generación del cáncer, lógicamente. Se agrupan en estos grupos, ¿no? Los genes promotores del crecimiento, ¿no? Es decir, ¿qué genes se alteran, digamos, durante el proceso carcinogénico, ¿no? Los protooncogenes o genes promotores del crecimiento. Estos los protooncogenes son genes que generan proteínas que se traducen en proteínas normales. Todas las células tienen protooncogenes. Pero cuando estos mutan, porque eso hemos dicho, ¿no? O sea, el daño genético es la mutación, el cambio. Entonces estos protooncogenes que son normales, cuando mutan, se convierten en oncogenes. Entonces los oncogenes sí son genes anormales. Son genes mutados, son genes dañados. Hay un grupo, ¿no?, de protooncogenes que a la acción carcinogénica se transforman en oncogenes y por lo tanto llevan a la célula a la transformación neoplásica. O por ejemplo, genes supresores de la inhibición del crecimiento, ¿no? Es decir, recuerden ustedes que cuando ustedes hicieron biología, la mitosis es un mecanismo biológico controlado. La mitosis no es indiscriminada, ¿no es cierto? El proceso mitótico está sujeto a un control, ¿no?, a una regulación. Porque ¿qué pasaría si no había regulación? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no habría, por decir, si solo habría inducción y no habría inhibición? Por decir, si solo habría inducción mitótica, ¿qué seríamos nosotros? Unas masas, pues, no ilimitadas de células que proliferáramos, ¿no? ¿Se imaginan? Amorfos, ¿no? Pero no. La regulación es inducción, inhibición. Inducción, inhibición. Hay una regulación. Entonces, fundamentalmente, como hemos dicho, la proliferación en el proceso neoplásico es indiscriminada. Lógicamente, lo que aquí va a fallar, ¿qué cosa es? La inhibición. En las neoplasias, lo que falla es la inhibición. Entonces, hay genes supresores, ¿no? O mejor dicho, hay genes que activan o que se codifican y que traducen inhibidores de la proliferación. Pero ¿qué pasa si esos genes mutan? ¿Va a haber inhibición de la proliferación? ¿Va a haber inhibición del crecimiento? No, ¿verdad? Entonces, puede hacer que esos genes supresores de la inhibición del crecimiento se alteren, muten. Entonces, cuando esos genes supresores de la inhibición del crecimiento, o sea, se alteran, no va a haber, pues, inhibición del crecimiento y la proliferación va a ser indiscriminada. Entonces, los factores carcinogénicos actúan también sobre ese grupo, ¿no?, de factores inhibidores del crecimiento. O también pueden actuar sobre genes que regulan la muerte celular, o sea, la apoptosis. O sobre genes que regulan o que reparan el ADN dañado. Como les había dicho, ¿no? Cuando el ADN muta, cuando el ADN se daña, hay una activación, lógicamente, de un proceso reparativo, ¿no?, que es natural. Es un proceso, digamos, que pertenece a la respuesta inmunológica, ¿no?, de defensa. Entonces, se daña el ADN, se activan moléculas, por ejemplo, para reparar el ADN. Pero ¿qué pasa si esa molécula no se activa o no se codifica? Si el gen de esa molécula, por ejemplo, ha mutado, ¿quién la va a reparar? No, nadie. Por ejemplo, el gen de la proteína P53 tiene esa capacidad. La proteína P53 repara el ADN dañado. Pero ¿qué pasa si el gen de la proteína P53 ha mutado? ¿Va a haber proteína P53? No va a haber proteína P53. Y además la proteína P53 hace dos cosas. Y ese es un ejemplo claro de esta, digamos, de este grupo de
de genes, ¿no? Porque el gen de la proteína P53 que codifica la proteína P53 no solamente repara el ADN, sino que cuando no puede reparar, activa moléculas que van a llevar a la célula dañada a la muerte programada. Entonces, ¿qué pasa si no se genera proteína P53? Ni se repara el ADN, ni tampoco la célula dañada puede llevarse a la muerte. ¿No? Entonces, los factores carcinogénicos pueden actuar sobre cualquiera de los genes. Algunos actúan sobre un grupo, otros sobre dos y otros sobre todos los grupos. ¿No? Hasta el momento todavía no se conocen exactamente los mecanismos, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de transformación carcinogénica, ¿no? Hablamos de lo que les mencionaba, ¿no? No es necesario de que todo un grupo de células mute su ADN, ¿no? Para que se produzca la transformación carcinogénica, ¿no? O sea, basta que una sola célula en el tejido, basta que una célula produzca mutación de cualquiera de esos grupos de genes que hemos mencionado en transformación neoplástica para que a partir de esa célula comience la proliferación, ¿no? Esa es la teoría clonal de la generación de la carcinogénica. ¿Qué cosa es la teoría clonal? ¿No? Significa de que, a ver, si nosotros somos todos células de un solo tejido, basta que una célula se transforme en célula. Esta célula comienza a proliferar y poco a poco, por los mecanismos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no se acuerdan? Autonomía, angiogénesis, irreversibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta célula, poco a poco, mira, ¿no? Se va a transformar en un tejido neoplásico. Y además, a medida que vaya proliferando, si esta célula ha sufrido una mutación, estas células van a seguir de repente pues, exponiéndose a los factores carcinogénicos y estas células que ya tienen una mutación pueden sufrir otras mutaciones sobreagregadas. ¿Se imaginan? Haciendo que la célula cada vez se vaya haciendo mucho más dañina, ¿no es cierto? Mucho más dañada. Y lógicamente eso va a terminar en la generación de un proceso neoplásico irreversible que va a provocar lógicamente primero la muerte de células normales y luego la muerte del tejido, del órgano y del individuo. Entonces es importante mencionarlo de que la progresión tumoral, o sea la progresión neoplásica, como su nombre lo indica, se produce ¿por qué? ¿No? Porque esta célula de por sí ya tiene un comportamiento autónomo, ¿no? Esta célula ya no está sujeta a control. Estas células prácticamente producen sus propios mecanismos angiogénicos. O sea, esta célula ya no depende ya del tejido. Y como ya no depende, es una célula autónoma que genera un tejido autónomo. Y esa característica va a ir heredando a las células hijas hasta generar un proceso neoplásico. Entonces, prácticamente cuando hablamos nosotros, esta célula que poco a poco va haciéndose, va multiplicándose con la misma característica, prácticamente esta célula se hace inmortal. Claro, se hace inmortal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando se produce esto? Cuando se produce esto muchas veces el proceso angiogénico no es suficiente porque la velocidad de proliferación es tan alta de que inclusive las propias células que tienen una actividad metabólica elevada, ¿no? Porque están proliferando y para proliferar, y ustedes saben, tiene que haber síntesis de ADN, síntesis de proteínas, o sea, una célula que está en proceso mitótico, y más aún si tiene esa mitosis acelerada, es una célula pues altamente metabólica, ¿no? Que necesita energía, elementos metabólicos, todo, ¿sí o no? Y si el aporte no es suficiente, estas mismas células también van a morir. Por eso es de que nosotros vamos a ver desde el punto de vista fenotípico, ¿no? Las neoplasias malignas, por ejemplo, a nivel cutáneo, ¿no? Se observa, ¿no? Cáncer, por ejemplo, un carcinoma epidemioide, ¿no? Primero es nódulo y luego se hace úlcera. Y uno dice, ¿por qué es úlcera? ¿Por qué es úlcera? Porque hay muerte celular. Porque estas células también van a morir, ¿no? Aún siendo, entre comillas, inmortales, ¿no? Aún siendo inmortales, ¿no? Inmortales desde el punto de vista genético. Claro, porque ¿qué pasa si la célula prolifera y no tiene buen aporte de oxígeno? No tiene un aporte de nutrientes, lógicamente va a morir, ¿no es cierto? Por falta de eso. Y eso es lo que ocurre. O sea, entre comillas es inmortal desde el punto de vista genético. ¿Correcto?
desde el punto de vista genético. Bien, cuando se daña el ADN de la célula, ¿no?, a causa de los factores que hemos mencionado, ¿cierto? En condiciones normales, miren, es reparado. O sea, en condiciones normales, es reparado ese ADN. Y cuando ese ADN es reparado, lógicamente, la célula puede volver a su estado normal. Pero si no es reparado, esa célula puede dirigirse hacia una muerte programada, ¿no? Entonces, una célula dañada es como si, por decir, ¿no? A ver, es como si nosotros estuviésemos pues en una caja de naranjas, ¿no? Y vemos una caja de naranja podrida y la botamos. ¿Sí? Es un mecanismo de protección de las demás. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si esto no ocurre? ¿Sí? Esto es en condiciones normales. O sea, en condiciones normales, cuando el sistema inmunitario funciona, cuando en la persona todo es homeostático, ¿no es cierto? Esto ocurre. Yo les pregunto, ¿nuestras células acaso no están expuestas a factores ambientales en cada momento? ¿Carcinogénicos? ¡Claro! Entonces, porque si no, mire, si esto no ocurriera, nosotros hubiésemos desarrollado cáncer pues hace tiempo, ¿no? Por supuesto, porque hemos dicho, solo una célula basta para la transformación neoplásica. Pero el proceso reparativo está continuamente activo. Entonces, cuando falla el proceso reparativo, ahí es donde se produce la transformación neoplásica, ¿no? Y se genera la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa, no? Normalmente, cuando se va a producir la transformación neoplásica, claro, se produce, mire, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una alteración en los protooncogenes? ¿No? Les había dicho, los protooncogenes son genes normales que, digamos, activan o que inducen el crecimiento de la mitosis. Es decir, por ejemplo, a ver, en piel, por histología ustedes saben, ¿no?, de que se está viendo un proceso descamativo continuo. Hay reemplazo de células. El estrato basal, hay mitosis. ¿O no hay mitosis? Sí hay mitosis. Y para que haya esa mitosis, tiene que haber, pues, genes que induzcan el crecimiento celular. O sea, protooncogenes, que son los genes normales, que son regulados. O sea, los protooncogenes son sujetos a control, porque son genes normales. Cuando estos protooncogenes sufren mutación, se convierten en oncogenes, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Disparan. Pues, ¿qué cosa disparan? Inducción proliferativa indiscriminada. Entonces comienza a crecer, comienza a proliferar indiscriminadamente. Eso es lo que ocurre en los protooncogenes. Entonces, cuando se produce, digamos, alteración de esos protooncogenes, el crecimiento es acelerado. El crecimiento no se controla. Entonces comienza la proliferación celular, ¿no? Por eso que ese es el concepto directo de lo que es la neoplasia, ¿no? ¿Qué cosa es neoplasia? Formación de nuevo tejido, ¿no? Nuevos tejidos sin control. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, algunos genes reguladores de la apoptosis se dañan? Nuestras células están expuestas, como les decía, a muchos factores. No pueden dañarse. Si se repara el ADN, muy bien. Pero si no se repara el ADN, esa célula es dirigida hacia la apoptosis. ¿Okay? Para activar. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes realizan la apoptosis? ¿No? Unas enzimas, fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esas enzimas? Las caspasas. Caspasa 9, caspasa 8, caspasa 3. Pregunto yo, ¿qué pasa si mutaran en una célula caspasa 9, por ejemplo? ¿Se generará apoptosis? No va a haber apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, una célula dañada, ¿no?, por más que el mecanismo inmunitario se active, al no haber esa caspasa, no va a haber generación de muerte celular programada, ¿no? Entonces la célula se va a mantener con el daño, ¿no? Va a seguir multiplicándose así dañada. Eso es lo que ocurre. ¿Qué más, no? Recuerden ustedes de que hay genes supresores del crecimiento, hay frenos en la mitosis. Por ejemplo, el gen RB, gen del retinoblastoma, ¿no? Recuerden ustedes que en el ciclo celular hay dos frenos. Hay dos frenos fundamentales. Porque ¿qué pasaría si una célula estaría sometida al ciclo celular y que ésta no tuviese frenos? Vuelvo a repetir, sería pues una proliferación ilimitada. Entonces, esos frenos, por ejemplo, el GRB
¿Qué cosa sintetiza? La proteína RB. ¿Y qué cosa hace esa proteína RB? Actúa justamente en el ciclo celular, frenando el ciclo, es decir, dice, ¿no? A ver, no, ya hay mucha multiplicación. Vamos a parar la multiplicación. Pero ¿qué pasa si ese gen RB ha mutado? ¿Se producirá proteína RB? ¿Habrá freno de la mitosis? No. La progresión, la multiplicación. Y más todavía, ¿no? Si es que es una célula anómala, va a seguir. ¿Qué cosa es lo que ocurre acá? Miren, esto explica una característica. Esta célula, ¿correcto?, ha sufrido una mutación. Una estrellita en rojo significa una mutación. Este es el primer clon. Aquí puede sobreagregarse otra mutación. En la tercera generación puede y así sucesivamente. Se va sobreagregando. De tal manera que tenemos pues, células con una gran cantidad, ¿no?, de mutaciones, de fallos, de alteraciones genéticas. Cada vez, ¿no es cierto?, puede ir modificando su genotipo. Las células neoplásicas en el cáncer cada vez pueden modificar su genotipo. Y al ir modificando cada vez su genotipo, lógicamente el fenotipo también puede variar. Porque ustedes saben muy bien, ¿no? ¿A qué responde el genotipo? Las características físicas, ¿no es cierto? Los signos y síntomas responden a las características físicas. Entonces, no es que va a existir una sola mutación, no. En una célula neoplásica puede haber 2, 3, 4, 5. Mientras se siga exponiendo al factor, casi no. Mucho más todavía, ¿no? Puede haber muchas más. Ahora, ¿cuáles son los cambios fundamentales, no?, desde el punto de vista fisiopatológico en una célula neoplásica? Habíamos mencionado, ¿no?, de que las células neoplásicas son autónomas, ¿no?, son autosuficientes, no necesitan de nadie, ¿no es cierto?, por última instancia. O sea, si ni siquiera necesitan regulación, menos van a necesitar para su factor nutricional. Ustedes saben, ¿no?, ellos mismos generan sus vasos sanguíneos, etc. Ahora es importante mencionar, ¿no?, de que estos oncogenes que previamente eran proto-oncogenes, porque los proto-oncogenes no son normales. Aquí tenemos algunos oncogenes que anteriormente eran proto-oncogenes que de alguna manera actuaban o funcionaban en forma normal, pero ahora son convertidos ya como genes mutados y por lo tanto son genes cancerígenos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los genes, ¿qué cosas son? Son sucesión de nucleótidos, ¿correcto? Y esa sucesión de nucleótidos, ¿qué cosa codifica? Una sucesión de aminoácidos. En otras palabras, un gen es una proteína, ¿correcto? Es una proteína. Esa proteína, ¿no es cierto?, puede tener cualquier tipo de naturaleza, recuerden ustedes. Cualquier tipo. Algunos, por ejemplo, miren, son receptores, otros son enzimas, otros son moléculas de anclaje, qué sé yo, son diferentes tipos de moléculas. Vamos a hacer un solo ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente este cuadro es para que ustedes sepan de que los oncogenes, o sea, los genes transformados ya en los protogenes en oncogenes, en anormales, pueden ser los diferentes tipos de moléculas que pueden estar en la membrana. Por ejemplo, los receptores, puede ser receptor de membrana, ¿correcto? Pueden ser receptores intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Pueden ser enzimas, ¿no es cierto? Pueden ser proteínas estructurales, pueden ser, por ejemplo, canales iónicos, o pueden ser, por ejemplo, proteínas del citoesqueleto, es decir, una gran variedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, este es un receptor. Este receptor citoplasmático, cuando se produce la mutación, se sobreexpresa. ¿Qué cosa quiere decir esto? Le voy a hacer no traigo los plumones, ¿no? ¿Ah? A ver. Por ejemplo, en una célula, estos son los receptores, ¿correcto? Imaginemos que este es un receptor para un factor proliferador, para un factor inductor. Este es un factor inductor.
inductor proliferativo. ¿Qué significa eso, no? Quiere decir que si este factor inductor proliferativo llega aquí, se activa aquí, y bueno, se produce pues toda una interacción de segundos mensajeros, de tal manera que la actuación se va a dar en el núcleo, síntesis, que eso es, inicia la proliferación. Eso lo saben ustedes por fisiología. ¿Okay? La sobreexpresión significa ¿qué cosa? Que cuando este gen muta, el gen que codifica este receptor, entonces esta célula va a expresar gran cantidad de receptores. Gran cantidad. Entonces, si antes, por ejemplo, esta célula era inducida para la proliferación, vamos a imaginarnos, por 2 moléculas inductoras, ¿correcto? Entonces, si llega aquí 10, 20, en condiciones normales, ¿no? Si llega aquí 10, 20 moléculas inductoras a la proliferación, ¿las 20 van a inducir a la proliferación en condiciones normales? No, solo 2. Pero si llega aquí 20 en una molécula, perdón, en una célula que ha sufrido esto, sobreexpresión, o sea, que este protooncogen se ha convertido en oncogen y presenta sobreexpresión de esta molécula, quiere decir que de los 20 que llegan, que en condiciones normales solo 2 inducían a la proliferación, de los 20 que llegan aquí en una célula mutada, quiere decir que los 20 van a inducir a la proliferación. Entonces, si la velocidad, por ejemplo, de mitosis era, vamos a imaginarnos, ¿no?, de 2 por día, vamos a imaginarnos, estoy haciendo un ejemplo, si era de 2 por día, cuando había 2 moléculas que inducían a la proliferación, y si hay 20, ¿cuánto será? 30, ¿no?, por día, 40 por día, ¿no? O sea, la proliferación se acentúa. Ahora, no solamente eso, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué cosa es la tirosina quinasa? Es una enzima, ustedes saben muy bien, ¿no? La tirosina quinasa, que interviene, por ejemplo, en la expresión de algunas moléculas, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay sobreexpresión de tirosina quinasa? Si hay mayor cantidad de tirosina quinasa, la sobreexpresión de moléculas, si son anormales, va a ser mucha mayor. Entonces, cuando hablamos nosotros de oncogenes, los oncogenes lo que hacen es eso, ¿no? Es decir, en algunos casos, sobreexpresión. Sobre todo cuando son receptores, cuando son moléculas inductoras, por ejemplo. Y cuando son inhibidoras, anulación. Como hemos visto, por ejemplo, el gen RB, ¿no? El gen RB no se va a producir. Y al no producirse el gen RB, mejor dicho, al no producirse la proteína RB, porque ha mutado el gen RB, no va a haber moléculas que pongan frenos a la multiplicación. Entonces, cada neoplasia, ¿no?, está asociada a no quiere decir que es específica. O sea, acá no quiere decir que, por ejemplo, este gen solo va a existir en cáncer de pulmón. No, está más asociado a cáncer de pulmón. ¿Esto por qué, no? Esto sirve para hacer diagnósticos específicos. Hay marcadores inmunológicos que marcan específicamente ese receptor. Pero eso no quiere decir que es específico. O sea, no vayan a pensar de que, oye, si encontramos, por ejemplo, un marcador que nos da a conocer la presencia de este oncogen, ¿no?, que es el receptor, que funciona como receptor para esta molécula inductora, vamos a decir que esto es pulmón directamente. No, sino que eso tiene que ir asociado a características clínicas, ¿no? De repente, si es un paciente que tiene dolor de espalda, esputo, secreción sanguinolenta, qué sé yo, entonces se asocia más a pulmón, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, no vayan a pensar que, no, los tumores asociados a cada uno de estos oncogenes son simplemente una asociación, no es específico. Hoy en día, por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer sigue siendo el diagnóstico, la biopsia, ¿no?, el dolor estándar. Pero hoy en día hay marcadores tumorales, se utilizan, hay nanochip, biochip, hay una serie de elementos, ¿no? Pero esos nanochips son chips, no vayan a pensar que son chips como los chips de los teléfonos, no, son baterías de prueba, o sea, son moléculas, son sustancias químicas, ¿no? Sustancias químicas que al unirse, por ejemplo, con este oncogen, reaccionan de una manera, ¿no? Y eso es lo que se identifica. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos la presencia, o identificamos la presencia, por ejemplo, de este oncogen, no vamos a directamente decir que es cáncer de pulmón. Eso tiene que relacionarse con
las características clínicas, o sea, como el fenotipo. Pero el diagnóstico por excelencia sigue siendo la biopsia. El cáncer se diagnostica con biopsia. O sea, si nosotros vamos a diagnosticar cáncer de pulmón, quiere decir que le vamos a hacer una biopsia de pulmón. Y en pulmón tenemos que encontrar las células indiferenciadas. ¿No es cierto? Esta es otra característica de las células neoplásicas malignas, ¿no? Insensible a las señales reguladoras. ¿Por qué es una célula neoplásica maligna insensible a las señales reguladoras? ¿Por qué es insensible a las señales reguladoras? ¿No? Es autónoma. Es autónoma. No está sujeta a un control. ¿No? O sea, crece, prolifera cuando a ella le da la gana. Si quiere, prolifera. Si no quiere, no prolifera. No, pues eso es un decir. Normalmente está en continua proliferación. Ahora, también, no solamente la señal reguladora quiere decir que responda a un factor inductor. No, claro, responde a un factor inductor acelerado, pero también no responde a factores inhibidores. ¿Por qué? Porque hay inactivación de algunos genes. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se inactivan, cuando mutan genes reguladores de crecimiento, ahí es donde no se produce la inhibición de la proliferación. Entonces, la insensibilidad de una célula no está solamente regida por, digamos, la acción de que no haga caso a las señales inductoras, sino también porque no hace caso a las señales inhibidoras, ¿no? La regulación es control de la inducción y control de la inhibición. Todas estas células tienen una capacidad de invasión y de metástasis, ¿no? Es decir, estas células tienen la capacidad de desprenderse. Basta que una sola célula se desprenda, ¿no es cierto? Y que produzca, lógicamente, invasión. La invasión o la infiltración está mediada por una serie de mecanismos. Primero, todas las células siempre están predestinadas para vivir unidas. ¿Okay? Desde el punto de vista genético. Todas las células. El hecho de que se desprendan activa la muerte programada, la apoptosis. Entonces estas tienen que superar esa posibilidad. ¿Cómo superan? Lógicamente que es un mecanismo molecular, ¿no? A esa situación en la que al desprenderse la célula inmediatamente activa su apoptosis se llama anoiquis. Entonces, primero, estas tienen que superar la anoiquis. Segundo, para poder hacerse camino entre las células, entre los tejidos, lógicamente tienen que sintetizar muchas enzimas. Porque hay proteínas, hay glucosaminoglicanos, hay fibras, etc. Tienen que romper todo eso, ¿no? ¿Y cómo rompen? Produciendo enzimas. Una serie de enzimas, proteasas, colagenasas, elastasas, metaloproteinasas, etc. Tercero, para poder movilizarse, tienen que modificar su citoesqueleto. Porque son células estáticas. Muchas de ellas son células estáticas. Y al ser estáticas tienen que adquirir movilidad. Y al adquirir movilidad tienen que modificar su citoesqueleto para moverse con movimiento aminoideo. Miren esas tres cosas que hacen. ¿Y eso qué les confiere? La capacidad de infiltrarse, la capacidad de movilizarse, la capacidad de penetrar de un tejido a otros tejidos, la capacidad de ingresar a un vaso sanguíneo, la capacidad de ingresar a un vaso linfático y a través de ellos poder movilizarse a otros lugares. Esa es la capacidad que hay. ¿Eso lo hace cualquier célula normal? No lo hace cualquier célula normal. Entonces, la actividad invasiva, la actividad metastásica de una célula está mediada por esos mecanismos. Y eso no está sujeta a control. La invasión no está sujeta a control. La metástasis tampoco está sujeta a control. La invasión y la metástasis es totalmente descontrolada. Es totalmente anárquica. Aquí explica, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Miren, toda célula que se desprende tiene que activar su mitosis, perdón, su anoiquis. Pero esta supera la anoiquis. Para movilizarse, tiene que, miren, modificar su citoesqueleto. Tiene que modificar necesariamente su citoesqueleto. No hay otra cosa. Porque el movimiento es un movimiento ameboideo, ¿no? De emisión de un pseudópodo y luego se traslada y así sucesivamente. Y para todo esto, ahora, no solamente modificar, miren, no solamente modificar su citoesqueleto,
Recuerden ustedes que las células normalmente tienen pues diferentes estados metabólicos. Estas células son altamente metabólicas. Y como son altamente metabólicas, lógicamente que tendrán mayor cantidad de mitocondrias. Porque para que hagan todo eso, ¿qué necesitan? Gran cantidad de energía, porque están en una actividad sintetizadora, están sintetizando de todo. Tienen gran cantidad de mitocondrias. Y para tener gran cantidad de mitocondrias y para generar todo eso, necesitan ¿qué cosa? Gran cantidad de oxígeno, porque estas células siguen siendo aeróbicas. No dejan de ser anaeróbicas, siguen siendo aeróbicas. Y entonces requieren ¿qué cosa? Un buen aporte de oxígeno, un buen aporte de mitocondrias. Por eso que las neoplasias son altamente vascularizadas. Los tejidos neoplásicos son altamente vascularizados. Ustedes, cuando hagan sus prácticas, de repente en su práctica clínica, ¿no? Una incisión a un tejido neoplásico, benigno o maligno, inmediatamente sangra pero profusamente, ¿no? ¿Por qué? Por esa razón, ¿no? Una célula que necesita gran cantidad de oxígeno y por lo tanto es ricamente y altamente vascularizada. La anoiquis, como les decía, ¿no? Es un mecanismo normal de activación de la apoptosis, ¿no es cierto? Por efecto de haberse separado. Recuerden ustedes que las células normalmente viven unidas, unas con otras. Y el solo hecho de separarse, es decir, pareciera que en la anoiquis existe una interacción entre las caderinas, ¿no? Y la activación de las caspasas, ¿no? Las caderinas que son los anclajes, las proteínas de unión, ¿no es cierto? Las integrinas o caderinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe esta, inmediatamente activan moléculas de activación de las caspasas. Pero ¿qué pasa con una célula? O sea, normalmente tiene que haber activación y luego se produce pues, la muerte celular. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es de que se inactiva la liberación, sobre todo de citocromo de la mitocondria para activar las caspasas 9, 8, que sé yo. Y esa inactivación hace de que esta célula, que debería de entrar a apoptosis, ¿no es cierto? Que debería de entrar a anoiquis, se mantiene. Se mantiene, ¿no es cierto? Supera esa anoiquis, supera esa muerte, ¿no? Y está solita ahí sí puede entrar, ingresar, moverse, movilizarse, diseminarse, etc. La metástasis, que es la diseminación a distancia, ¿no? Utilizando vías metastásicas. Los carcinomas normalmente metastatizan por vía linfática, normalmente. Los sarcomas por vía hemática. Uno que otro carcinoma por vía neural o por vía perineural. Por ejemplo, hay un cáncer de glándula salivar que se llama el carcinoma adenoide quístico cilindroma. Estos se utilizan en la vía neural para metastatizar, o sea, los nervios, ¿no? Pero no se olviden, normalmente vía linfática, carcinoma, vía hemática, sarcoma. Pero, claro, es todo un proceso, ¿no? La metástasis. Todo un proceso creciente, todo un proceso que termina con la metástasis. En última instancia, ¿no? La metástasis es quizás una de las características que tiene la célula neoplásica maligna, en la cual desarrolla una serie de capacidades, ¿no? Hasta el momento todavía no muy conocidas. Hay una serie de pasos que, primeramente, miren, para llegar a metástasis la célula tiene que proliferar, tiene que progresar, tiene que vascularizarse, tiene que producir invasión, tiene que infiltrarse, o sea, tiene que desprenderse, superar la anoiquis, ¿no? Y miren, dentro del vaso sanguíneo, del vaso linfático, sigue proliferando la célula. O sea, ingresa una célula al vaso linfático y sigue proliferando, ¿no? Y al ir proliferando habrá pues 10, 8, 15, 20 células. ¿Y qué cosa va a formar? Émbolos neoplásicos. Y ese émbolo neoplásico puede traer como consecuencia una alteración hemodinámica. Ya ustedes saben, ¿qué cosa producen los émbolos? Infarto. Y eso es lo que también van a ver, por eso que no, oye, en un paciente con neoplasia, por ejemplo, ¿no? Cáncer diseminado, oye, ¿de qué ha fallecido? Un infarto. Infarto al miocardio, un infarto cerebral. ¿Por qué infarto si tenía cáncer? Un infarto al neoplasia. Y no solamente es uno, pues, ¿no? Son múltiples infartos, porque cuando metastasiera, no solamente metastatiza una célula, ingresan varias células y se produce un infarto. Luego se produce la detención en el lugar, luego sale del vaso sanguíneo y se produce la proliferación o invasión en el lugar, o la siembra en el lugar, ¿no es cierto?,
bastante alejado del foco inicial. Es todo un proceso creciente. Y todo este mecanismo es un mecanismo, lógicamente, en el cual la célula ha adquirido todas estas capacidades. ¿Por qué? Porque es una célula que ha mutado, ¿sí? Y ha sufrido una serie de mutaciones. Entonces, la célula que metastatiza prácticamente es una célula altamente especializada, ¿no? Pero especializada, llamémosle así, entre comillas, especializada, digamos, en ese mecanismo que supera prácticamente todas las barreras inmunológicas y de defensa que tiene. Hasta el momento no existe. Y menos aún mecanismos de tipo, digamos, artificial o inducido. Por ejemplo, los fármacos anticancerígenos, ¿no? Por ejemplo, quimioterapia. Es cierto, ¿no? Hay quimioterápicos. Los quimioterápicos, por ejemplo, algunos quimioterápicos pueden actuar a nivel de membrana, ¿no? Por ejemplo, a nivel de membrana. ¿Qué hacen? Por ejemplo, disminuyen la sobreexpresión de ciertas moléculas. Entonces, al disminuir la sobreexpresión, ¿qué hacen? Hacen de que pocos receptores sean inducidos a la proliferación, ¿no? Y entonces el cáncer no avanza, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos nosotros de células metastásicas, ¿no es cierto? Las células metastásicas prácticamente superan inclusive cualquier actividad de tipo farmacológica. ¿Por qué? Porque estas células han superado prácticamente y han desarrollado capacidades inimaginables, ¿no? Estas células metastásicas, ¿no? Son células que no solamente, digamos, sobreexpresan, no solamente se mueven, ¿no? Sino también adquieren capacidades de sobrepasar el mecanismo de apoptosis o de inicio de apoptosis. Son células que ya prácticamente no mueren. Y además los fármacos no son selectivos. Los quimioterápicos no son selectivos, o sea, los quimioterápicos no van específicos. ¿Por qué? Porque miren, los receptores, por ejemplo, para inducción, no solamente se encuentran en células, claro, aquí están sobreexpresadas, pero en células normales también hay, ¿o no? También hay menos, pero hay. Entonces, por eso que los quimioterápicos, si fuesen selectivos, es decir, si solamente actuaran sobre la célula con transformación neoplásica, entonces eso sería un tratamiento definitivo. Y menos hablar pues de la radioterapia, porque la radioterapia de igual manera, ¿no? Actúa sobre la célula mala, sobre la buena, sobre la regular, etcétera, etcétera, sobre todas. Entonces, es prácticamente incontrolable, ¿no? Esas son las razones por las cuales son incontrolables estos mecanismos de, llamémoslo, entre comillas, de control. Entonces, la metástasis tiene fases, ¿no? ¿Bien? Formación del tumor primario, y el tumor primario puede estar en cualquier lugar, visible, invisible, etc. Invasión local, primero tiene que haber invasión local. Luego tiene que ingresar a un vaso sanguíneo linfático, intravasación. Supervivencia en la célula, es decir, la célula, miren qué tan especializada. A ver, vamos a ver, le voy a hacer un ejemplo. Imaginemos una célula epitelial, superó la arnoides, superó todo lo que quieran, ¿no? En el epitelio, ¿qué cosa hay entre las células? En los epitelios hay escasa o nula sustancia intercelular, si ustedes saben. Y si hay escasa o nula, se llama glicocálidos, ¿no? ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosas son? Glucoproteínas. Algunas, pero normalmente no hay. Si esa célula se desprende ya, superó la arnoides, ya bacán. Ya vamos a imaginarnos que entra al vaso linfático. En el vaso linfático, ¿qué cosa hay? Un nuevo mundo. Es un líquido, es linfa, es líquido plasmático. Es como, a ver, es como el niño que nace, que está dentro del líquido amniótico, ¿no es cierto? Que es líquido, y luego nace y se hace independiente, hay aire, oxígeno, es igualito ese ser. Miren todo lo que tiene que hacer, tiene que adaptarse a ese nuevo medio. Miren, se adapta a la linfa, ya al medio linfático, muy bien, viaja por ahí. Imaginemos que se va a metastatizar a pulmón. Sale a pulmón, es otro medio. Miren la capacidad que tiene esta célula para poder adaptarse, ¿no es cierto? O sea, de un medio a otro medio, ¿no? Ustedes dirán, oye, ¿qué cosa tendrá? Claro, todo un mecanismo, pues, que ha modificado molecularmente su composición para poder adaptarse, ¿no es cierto? Todos esos mecanismos todavía no se saben. Porque el solo hecho, mira, ¿acaso ustedes pueden vivir debajo del agua? Claro, hay un tiempo, ¿no? Vivimos debajo del agua.
pero para eso tendría de repente que generar branquias. Después salir otra vez a ver. ¿Se imagina? Eso hace la célula neoplástica. Porque entra a vaso, o algunas células entran a vaso sanguíneo. Tienen que adecuarse a ese medio acuoso, que tiene un pH, que tiene una composición, etcétera, etcétera. Imaginemos que sea un osteosarcoma, a ver. Está en un medio óseo, ¿no? El osteosarcoma, los osteocitos, los osteoblastos, están en hueso. Hay matriz ósea, qué sé yo, ¿no? Sales cálcicas, octacálcicas, fosfatos, carbonatos, ese es su medio. Va a metabolizar. De ese medio pasa a la sangre. ¿De qué la sangre tiene eso? Y luego va a ir a riñón, a metastasiar riñón. ¿Se imaginan esos cambios que tiene que soportar, ¿no es cierto? ¿Eso lo puede hacer cualquiera? No, eso lo puede hacer una metastasis, que tiene esas capacidades. ¿Por qué? Porque lógicamente es una célula cuyos cambios genéticos, cuyas mutaciones genéticas le permiten hacer todo eso. Es una célula altamente desarrollada, no es cualquier célula. Luego de supervivir, ¿no? Tiene que tratar de salir otra vez. O sea, ¿cómo es, no? Es una célula que hace un movimiento, ¿no es cierto?, de entrada y de salida, ¿no? Es decir, ¿cómo puede, por decir, a ver, hay cáncer, por ejemplo, a ver, le voy a mencionar, el osteosarcoma, los osteosarcomas, por ejemplo, mandibular, maxilar, los osteosarcomas, tienen como foco, mejor dicho, tienen como órgano de metástasis primaria los pulmones. Los osteosarcomas, los sarcomas metastasizan por vía sanguínea. Entonces, imaginemos que tenemos un osteosarcoma en maxilar. El osteoblasto atípico ingresa al vaso sanguíneo. Por vaso sanguíneo se mueve. Primero, la vena, ¿no es cierto? Porque por la vena tiene que llegar al corazón, luego tiene que distribuirse por todo el organismo. ¿Cómo sabe esa célula que tiene que pararse y tiene que extravasarse en el pulmón? ¿Por qué no en corazón? ¿Por qué en otro órgano? Entonces la extravasación también es un fenómeno complicadísimo, ¿sí? No se ha entendido por qué. ¿Cuál es la razón para que se pueda producir la extravasación? Una vez que se produce la extravasación, ya en el órgano se produce la proliferación y formación de macrometástasis. Es decir, la siembra significa que una sola célula llega al órgano metastásico y ahí comienza a proliferar. Es como si se estaría generando un nuevo cáncer. Eso es siembra. Una vez que ya se produce crecimiento, proliferación de una masa ya detectable, ¿no? ¿Correcto? Porque una sola célula se puede detectar, es casi imposible. Normalmente las metástasis ya, los exámenes que se utilizan puede ser imagenológico, qué sé yo, ya detectan masas de células metastásicas proliferativas. Entonces, todo esto es un mecanismo de metástasis. Aquí se produce la metástasis, ya sea por vía linfática, por vía hemática o por vía neural. Otra de las características importantísimas es del potencial replicativo ilimitado. Está asociado a una teoría, ¿no? A la teoría de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que ustedes saben que se encuentra, pues, ¿no?, asociada a ¿qué? A la protección, a la mantención de ¿qué? De los telómeros, ¿no? De la parte final de los cromosomas. Cuando los telómeros se mantienen más tiempo, y esto por la presencia de telomerasa, las células viven más y proliferan más. Y esto tiene que ver con un índice que se llama el índice de Hayflick, que es la capacidad de replicación que puede tener una célula. El índice de Hayflick mide la cantidad de veces que una célula se puede multiplicar. Pregunto yo, ¿todas las células tienen la misma cantidad de replicaciones? No, eso depende. ¿No es cierto? Eso depende. Por ejemplo, los osteoblastos tienen 20. En condiciones, lógicamente, de tipo in vitro, ¿no? Se ha medido. O sea, un osteoblasto se puede multiplicar 20 veces, nada. Un fibroblasto, 60 veces. Y así, ¿no? Cada célula tiene su índice. Y la capacidad máxima de multiplicación se llama límite de Hayflick. ¿Pero de qué depende esto? O sea, ¿por qué otra célula 20 y por qué otra célula 60? ¿Y por qué otra célula 30? ¿Por qué otra célula 10? Por ejemplo, la neurona, ¿no? La neurona pues, se multiplica 2 o 3 veces y listo, ya nunca más. ¿Por qué? Justamente una de las teorías es la teoría de la telomerasa, ¿no? Que también tiene relación con ¿qué? Con el envejecimiento celular, con la senescencia celular. O sea, ¿por qué la célula se hace más vieja? Porque tiene menos telomerasa y por lo tanto va perdiendo el telómero.
Por ejemplo, nosotros cada vez que nos vamos haciendo viejos es porque nuestras células se van haciendo viejas. Y porque van perdiendo telomerasa y van perdiendo el telómero. Pero ¿qué pasa en las células neoplásicas? En las células neoplásicas hay una sobreexpresión de la telomerasa. Y como hay sobreexpresión de la telomerasa, se mantienen los telómeros. Y como se mantienen los telómeros, ¿qué pasa con la multiplicación? La multiplicación sigue. ¿La célula se hace vieja? No. La célula sigue inmadura. Eso se llama, ¿no es cierto?, potencial replicativo ilimitado. Esa es otra de las teorías que, digamos, está relacionada con la carcinogénesis. No me hace caso. Porque escapan, pues, de los mecanismos de muerte programada. Les había dicho, ¿no? Por ejemplo, la proteína P53, ¿qué cosa hace? La proteína P53 lo que hace es reparar el ADN. ¿Correcto? Pero a veces no la puede reparar. Y cuando no la puede reparar, dice, ah, ya, como no te puedo arreglar a ti, ¿no? Entonces muere. Por la boca, activa la boca. Pero esta célula es tan desgraciada, ¿no es cierto?, de que escapa. Activa genes antiapoptóticos. ¿Han visto ustedes en la anoides, se acuerdan, no? Por ejemplo, el BCL, que no permite que salga citocromo, porque al salir citocromos se activan las caspasas. Por ejemplo, es un mecanismo, ¿no?, antiapoptótico. Entonces, esta célula, que se ha transformado, no reparó su ADN y, lógico, como no tiene el ADN reparado, ¿por qué? Porque la proteína P53 no se ha activado, entonces tampoco puede ir a apoptosis, ¿no? Entonces hay un escape de la apoptosis, otro mecanismo, ¿no?, escape de la apoptosis, evasión de la apoptosis. ¿Por qué? Por ausencia, o sea, porque no hay, o porque ha mutado pues, el gen de la proteína P53, ¿no?, que es la proteína importante en la repartición y en el mecanismo de la apoptosis. El gen de la proteína P53 se encuentra en el cromosoma 17. Ahí se encuentra. Entonces, cuando muta ese gen, ¿se produce proteína P53? No se produce. Se produce cualquier otra proteína, pero no la P53. ¿Quién va a reparar? Nadie. La célula sigue proliferando. La célula dañada sigue. ¿Puede llevarse esa célula a la apoptosis? Tampoco puede. ¿Por qué? Porque hay mecanismos antiapoptóticos que se activan. Cuando hay daño en el ADN, inmediatamente se activa el gen y produce la proteína P53. ¿Qué hace la proteína P53? Repara el ADN o interrumpe el ciclo celular, o sea, lleva a la apoptosis de esa célula. Ninguno de los dos mecanismos se da. Ninguno. ¿Qué va a pasar con la célula cancerígena? Sigue proliferando la célula. Sigue muriendo. Bueno, esto sí ya les he explicado. Mecanismos de la telomerasa. La capacidad de generar angiogénesis se explica también aquí, ¿no? Porque ustedes pueden decir, a ver, ¿cómo, por ejemplo, cómo una neoplasia epitelial, porque ustedes dirán, un momentito, la neoplasia epitelial, porque es fácil de, digamos, de entender cuando es una neoplasia conjuntival, ¿no? Una neoplasia, un cáncer conjuntival quiere decir que hay el tejido conectivo vascularizado. Y entonces está dentro del tejido, hay vasos sanguíneos y a estos son los que se van a inducir a la proliferación. Pero ¿cómo en un cáncer epitelial, si en el epitelio no hay vasos sanguíneos? Claro, no se va a generar en el epitelio mismo vasos sanguíneos, no. Lo que se va a producir es inducción a nivel del tejido conectivo, o sea, las moléculas inductoras proliferativas, ¿no?, de células endoteliales o de fibroblastos, que son los dos mecanismos angiogénicos, actúan, claro, se pueden producir en cualquier tejido, hasta en el epitelio, como ustedes ven, traspasan la membrana basal y van a actuar ya sea en los vasos linfáticos o ya sea en los vasos sanguíneos, fundamentalmente para la angiogénesis no tumoral, en vasos sanguíneos del tejido conectivo. Claro. Y ustedes dirán, un momentito, ¿y cómo se van a nutrir las células epiteliales? ¿Qué? ¿Van a entrar a los vasos sanguíneos? No, siguen nutriéndose por difusión. Pero entonces, ¿cuál va a ser la difusión? Doctor, a ver un momentito, pero
si van a seguir nutriéndose por difusión y cómo es la cosa. Claro, lo que pasa es que acá habían 2 vasos sanguíneos. Cuando hay una neoplasia aquí van a haber 20, 30, 40, 50 vasos sanguíneos, más sangre, y va a haber más presión osmótica. Y por difusión va a pasar más oxígeno, más nutrientes, más de todo, pues más acción. Y además recuerden ustedes de que estas células comienzan a proliferar y comienzan a ingresar. Por eso ustedes han visto en los tejidos epiteliales proliferativos, ¿no? Los clavos epiteliales bajan y además poco a poco la membrana también se va rompiendo, digamos, va mezclándose con el tejido conectivo, ¿no? Entonces es todo un mecanismo bastante complejo. Bueno, y para terminar vamos a ver los agentes carcinógenos. Vamos a ver cuáles son las causas. Hay lógicamente múltiples causas, hemos dicho, ¿no? Pero vamos a ver los agentes químicos, físicos y biológicos, ¿no? Que son los que están más relacionados con el desarrollo. Por ejemplo, les he preparado un poquito más resumido, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han escuchado que el tabaco produce cáncer, ¿no? El fumar produce cáncer, ¿no? ¿No fumar? ¿No fumas? ¿Viaca no fumas? Puro nomás. No, pero en la proyección. Ah, solamente en la proyección, ¿no? Miren, el tabaco fundamentalmente por la presencia de ¿qué? De los hidrocarburos policíclicos. La nicotina, el alquitrán. ¿Asociados a qué? Los fumadores, ¿asociados a qué, no? Cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de esófago, cáncer de pleura. Claro, lo principal, cáncer de pulmón. Lo principal, que están asociados. Las aminas aromáticas, ¿no? Como la benzidina, la naftilamina, que están presentes, ¿saben en qué? En los colorantes, generalmente en los pigmentos para la ropa, en los telas. Por eso que alguna vez han escuchado que las ropas chinas y no sé qué cosa, ¿han escuchado? Asociadas a cáncer de vejiga. Las aflatoxinas son toxinas producidas por este hongo. Este hongo, el Aspergillus flavus, que se encuentra normalmente en los granos. Generalmente esto se produce en agricultores, ¿no? Cuando dejan sus granos pues en el techo, pues muchas veces pues, en el excremento de las ratas, ¿no es cierto? Pueden dejar ahí en los granos y generar o proliferar estos hongos, Aspergillus flavus, que generan aflatoxinas, y estas aflatoxinas son neoplásicas. O sea, estas son las que producen mutaciones, pues, ¿no? Estas son las que producen carcinogénesis, ¿no? ¿Generadas por qué? Perdón, relacionadas con cáncer de hígado, con hepatocarcinosis. Ustedes normalmente cuando vean pues, ¿no? esta infección por Aspergillus flavus, generalmente, ¿de dónde viene? De provincias. Ah, yo tengo mi chakra, ¿no? Generalmente se acuerdan de chakra. Chakra de Túnez. ¿Quién no come enlatados? A ver, de que levante la mano, ¿quién no ha comido alguna vez un enlatado? Ya, late y todo. Y los enlatados, ¿qué cosa tienen, no? Nitrosaminas, nitratos y nitritos. Se liberan nitratos, nitritos, y los enlatados. Por eso que... Y muchas veces nos gusta eso más, ¿no? Llegan tarde a la casa y dicen, un atuncito de allá. Y todavía papa frita, ahora vamos a ver de la papa frita, de los piqueitos, de esas cosas. ¿No? Cancerígeno. Relacionado con cáncer de esófago y con cáncer de estómago. Presencia de arsénico en algunos materiales, ¿no? O asbesto, por ejemplo, ¿no? Con mesoteliomas o cáncer de piel. El asbesto ya poco utilizado, ¿no? El asbesto antes se utilizaba, ¿saben en qué? En los techos de calamina y ternil. Hace como 15, 20 años prohibieron. Había unas calaminas pesadas, bien pesadas. Esas tenían asbesto. Eso ya no se utiliza, está prohibido. La clínica. Así es.
Carcinógenos físicos. Claro. ¿No? La playita, ¿no? Luz solar, los rayos ultravioletas sobre todo, ¿no? ¿Qué generan qué cosa? Cáncer de piel. Cáncer de piel, los cánceres más comunes de piel. Y sobre todo, si es de piel blanca. Carne blanca. Carcinoma vasocelular. Carcinoma epidermoide o melanocarcinoma. Los famosos lunares malignos de la relación. Carcinoma vasocelular. O la interacción de, por eso no, entonces, por ejemplo, si una persona es, ustedes van a ver ese tipo de cánceres normalmente en quienes, ¿no? Personas blancas y que viven en lugares normalmente donde pues todo el año sol. Hay lugares donde todo el año, por ejemplo el norte, ¿no? Casi todo el año, casi todo el año. ¿Cierto? Y si es de piel blanca, con peor razón. Las radiaciones ionizantes, ¿no? Los rayos alfa, los rayos beta, electrones, neutrones, relacionados normalmente con leucemias y carcinoma de mama. Estamos hablando de normalmente de algunos elementos que tienen este tipo de radiaciones, pocos, ¿no? Algunos instrumentos médicos, ¿no? Algunos, digamos, algunos materiales de guerra, etcétera, ¿no? Pero poco usados, ya hay que mencionar. Más quizás los materiales radiactivos, ¿no? Por ejemplo, fundamentalmente el uranio, que está relacionado con sarcomas y con cáncer de pulmón, fundamentalmente osteosarcoma. Los osteosarcomas son uno de los cánceres, ¿no? Que tienen inclusive su foco, miren, su foco de metástasis en pulmón, o sea, cáncer de pulmón, bastante relacionado con exposición a radiaciones de este tipo. Carcinógenos biológicos. Múltiples, ¿no? Pero vamos a hablar fundamentalmente de esto. No hay que olvidar de esto. Virus del papiloma. Claro, ni hablar del virus del VIH, ¿no? El virus del VIH está asociado con sarcoma, o un angiosarcoma, o el mangiosarcoma, sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Pero el papilomavirus es un virus, ¿no? Que existe, ¿no? En nuestro medio. Por eso inclusive hay programas de vacunación, ¿no? Hoy en día hay vacunas, pero que las vacunas tienen efecto justo antes de la pubertad o antes del inicio de las actividades sexuales. Se vacunan tanto a mujeres como a varones, pero no para evitar el contagio, sino para evitar la sintomatología y por lo tanto la generación de cáncer. Está asociado el papilomavirus a carcinoma, por ejemplo, de útero, cuello de útero, ¿no? Carcinoma de boca inclusive también. Claro, en boca en realidad el carcinoma epidermoide de boca está más asociado a tabaco y alcohol, o sea, a fumar y beber, pero también a virus del papiloma. Sobre todo los serotipos 16 y 18. Miren, nosotros según microbiología, usted lleva microbiología, pues, ¿no? Algunos textos dicen más de 100, otros dicen más de 150 serotipos de virus del papiloma, ¿no? Los cuales se agrupan en virus de bajo grado, de mediano y de alto grado de transformación neoplásica. Los de alto grado de transformación neoplásica son el virus 16, no solo 16 y 18 del papiloma. Si una persona tiene papiloma por virus 16 y 18, su riesgo de desarrollar cáncer es alto. No quiere decir que va a terminar en cáncer, ¿no? Sino el riesgo es altísimo. ¿Okay? Bueno, el Epstein-Barr, también el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, leucoplasia, con linfoma de Burkitt. El virus Epstein-Barr, eso vamos a desarrollarlo ahora en esta unidad que viene. El virus Epstein-Barr es un virus del grupo de los virus del herpes. Entonces este virus Epstein-Barr es un virus que genera una infección, lógicamente, y que esta tiene una transformación neoplásica. Leucoplasia en epitelio, en lengua, en labio, y que este puede generar carcinoma epidermoide. Y linfoma de Burkitt, que es un linfoma. Ustedes saben, los linfomas son cáncer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Linfoma es una excepción. Cáncer de tejido linfático. En cuanto a la epidemiología de las neoplasias
hay ciertas condiciones que nosotros debemos de alguna manera conocer, porque hay una asociación con el desarrollo del cáncer, ¿no? Particularidades geosociales, o sea, hay lugares geográficos que digamos en los cuales se desarrolla un tipo de cáncer más que en otros, ¿no? La edad, el sexo, la predisposición genética, factores geográficos y ambientales, algunos trastornos predisponentes hereditarios, etc. Tienen que ver, ¿no? O sea, de alguna manera tienen que ver. Vamos a describir algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas. Por ejemplo, ¿no? En los países ricos, ¿no? Entre comillas ricos. Ricos. ¿A qué llama usted ahora, señorita, países ricos? País dulce. Que tiene buena economía. Tú eres moreno. ¿Qué no es un país rico? Dicen que tiene buena economía. Alto grado de desarrollo. ¿Qué es usted, Magallanes? Un país rico para usted, ¿qué cosa? Más desarrollado, alto grado de desarrollo económico, cultural, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Nosotros somos un país rico. Claro. ¿Estamos dentro de ellos? A ver qué dice. Somos ricos. Barrabás. Por nuestra biodiversidad somos ricos. Somos ricos por nuestra biodiversidad. Eso. Ya, muy bien. Son conceptos que no vienen al caso. Muy bien, pero en los países ricos, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer son más prevalentes? Eso no quiere decir que son exclusivos, ¿sabes? Pero es más prevalente. Cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, ya te estarán imaginando. Israel, ¿ya te imaginas por qué más o menos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué en los países ricos? Cáncer de pulmón, cáncer de próstata, estilos de vida, ¿sabes? No se cuidan. Sus estilos de vida, pues sus estilos de vida. Ustedes, donde hay harta plata, donde hay, ¿no? Hay plata para gastar en el cielo. Entonces ya se imaginarán ya más o menos qué cáncer, ¿no? Perdón, qué tipo de relación tienen, ¿no? Excesos en los estilos de vida, ¿no? Hay cáncer de estómago. ¿Sí o no? Excesos en los... A ver, ¿qué cosa de... Un ejemplo de un exceso de estilo de vida, a ver. Trabajo. Pues salir a fiestas, por lo menos ya salgo a fiesta toda la noche, no estoy 15 minutos en la fiesta y regreso, ¿no? Trago. A ver, yo le pregunto, le voy a preguntar a la señorita Yaipen, cuando usted va a una fiesta, dígame usted, ¿cuántas gotas de licor toma? ¿No? ¿Sí o no? Aquí, a ver, me van a decir, ¿ustedes han ido a alguna? Claro que sí, dicen que hay, ¿no? Fiestas donde no se toma licor, sí, dicen. No existe. Chicha morada, ¿no? Las Y infantiles. gaseosa. Ahí debe ser aburrido eso, ¿no? ¿No? Como la fiesta no hace Karen. ¿Qué más? Hábito de fumar. Uy. Hasta en las películas ustedes han visto. ¿No? El trago sin cigarro. Uy. No pasa nada. ¿No es cierto? ¿Sí o no creo? No pasa nada. Consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar refinado. Oye, ustedes van, por ejemplo, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Pura chatarra. ¿Sí o no? No es como en la Huancayo, ¿cierto? ¿Cómo es en la Huancayo? ¿Qué se come en la Huancayo? A ver. Por muerte.